Quiero darle la cordial bienvenida al licenciado Raúl Moreira, economista y profesor de Economía y Finanzas, agradeciéndole, por supuesto, que se haya tomado el tiempo como profesor, sobre todo para hacer aún más docencia sobre esta situación que ha ocurrido y que probablemente hay personas que están, como quien dice, alejadas de una realidad que pudiera impactarnos a nosotros. Y vamos a empezar, licenciado, preguntándole como economista, pues nos gustaría conocer su opinión ante las posibles o de las posibles razones que dieron pie a este colapso y crisis del banco Silicon Valley y otros de Estados Unidos. Bienvenido. Sí, buenas tardes, Edna. Saludos, gracias por la invitación. Siempre es un honor poder colaborar con los amigos de Radio Panamá y su amable radio audiencia. Sí, definitivamente un tema que está en boga hoy en día en las finanzas a nivel internacional es indudablemente la quiebra de los bancos Silicon Valley Bank en California y el The Signature Bank en New York, porque se está cerniendo hacia el tema del fantasma de la crisis financiera del 2008-2009, que arrastró no solo a los grandes bancos de Estados Unidos, sino a todo el mundo financiero a nivel internacional. Como uno recordará, con motivo de la pandemia, la necesidad de la utilización de servicios digitales y la tecnología hizo que estas empresas tuvieran una presencia sumamente importante debido al cierre, el encierro que todos nos encontrábamos, y todas estas plataformas tecnológicas y servicios y demás experimentaron un auge impresionante, lo cual se tradujo en niveles de ingresos extraordinarios. Ellos nadaban en dinero en ese momento, producto del uso de estos servicios digitales. El banco más utilizado, preferido, si se quiere decir, de estas grandes empresas tecnológicas, siempre se había constituido en el Silicon Valley Bank, que estaba en California, y ahí era donde se depositaba la mayor parte de ese dinero que se había originado producto de esta situación. La práctica bancaria establece que un banco no requiere mantener todo el efectivo que se deposita en sus cuentas, sino que se usa lo que se llama la reserva fraccionaria. Mantienen una parte disponible para retiros de dinero y demás, y el resto se invierte. Igual, eso lo hacen todos los bancos en toda parte del mundo, igual como funciona aquí en Panamá, lo que acostumbramos a llamar el sistema de encaje legal. Esto estuvo funcionando bien por un tiempo, pero empiezan a darse toda una serie de situaciones en la economía internacional que atentan contra ese auge tecnológico. La guerra en Ucrania, el incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el alto nivel de inflación, el alto costo de energía. Estas empresas tecnológicas utilizan mucha energía y estas habían entonces empezado a aumentar el costo. Estas situaciones, y añado también el derrumbe de muchas empresas relacionadas con las criptomonedas a nivel internacional también, hizo que de pronto ya no empezara a ser muy atractivo el invertir en startups tecnológicas. De manera que las grandes compañías de inversiones empezaron a desaconsejar que se invirtieran en este tipo de empresas, lo cual hacía que ese nivel de ingresos que yo estaba generando durante la pandemia ya no fuera tan alto y ellos empezaran a requerir buena parte del dinero que ellos habían depositado en ese banco. Pero, Empezó a licenciado, darse. eso se veía venir, se pudo prevenir, no habían alertas que pudieran estar precisamente advirtiendo que esta situación pudo haber ocurrido. No sé, lo pregunto porque para los que no somos expertos en la materia, me declaro totalmente ignorante en esta materia, estoy aprendiendo con usted y por supuesto por eso está usted aquí para hacer esa docencia y aclararnos a los que no sabemos absolutamente nada de banca ni finanzas y mucho menos pretendemos saber
cómo ocurrió esto, por qué ocurrió, si se pudo prevenir, si se pudo evitar, por qué esperar el colapso para que a su vez afectara todos esos depósitos de los clientes, en fin, hacer una explicación quizás un poco más entendible para, como quien dice, los que estuviésemos estudiando en primer año de finanzas. Claro, sí se dieron algunas señales de situaciones que tenía el banco de falta de liquidez, pero no eran realmente graves esa situación. El banco tenía mucho dinero invertido en bonos. Entonces ellos hicieron una venta de bonos del tesoro que había sido una parte de la inversión que ellos habían realizado y vendieron cerca de 21.000 millones de dólares en bonos que tenían, y esa transacción generó una pérdida de 1.800 millones de dólares. Ahí empiezan las alarmas sobre la situación del banco. Y los clientes empezaron a verse preocupados por la situación de liquidez del banco, producto de esa mala operación que se había dado. Y algunos empiezan a retirar sus fondos. Pero el colapso real se da el pasado jueves con una situación en la cual, y muchos apuntan a una persona como que se fuera responsable de lo que se dio, que se llama Peter Thiel, que es un billonario norteamericano que tiene unos grandes fondos de inversión. El jueves pasado, esta persona aconsejó a las compañías que se manejan con su fondo de inversión que movieran su capital del banco. Eso generó lo que se conoce en banca como una corrida. Todos los clientes fueron de una vez porque una situación especial que tenían estos bancos es que son, todos son, sus clientes eran muy tecnológicos. Todos tenían información en tiempo real de lo que estaba pasando. No es que un banco comercial, el cliente se entera después qué está pasando y eso le podía dar algún posibilidad de manejo a la entidad bancaria o de supervisión del Estado. Y entonces todos salen corriendo a buscar su dinero, y ese consejo así fue el colofón, el colmo ya, y ocasionó el cierre del banco. Se dio el cierre de otro banco en Nueva York, el Signature Bank, porque ese banco también estaba muy relacionado con el tema de la tecnología. De hecho, ese banco en Nueva York era uno de los mayores prestamistas a la criptoindustria. Todo lo que se manejaba en el tema de criptomonedas y demás, o tenían recursos en ese banco. Entonces hemos visto últimamente en las noticias cómo se han visto afectadas grandes compañías de criptomonedas, arrastrando detrás de ellos a muchas personas que tenían mucho dinero invertido en ese negocio, y al perder su inversión en criptomonedas, empezaron a sacar su dinero que tenían depositado, por ejemplo, en Signature Bank, lo que ocasionó también que lo que ocurrió en Silicon Valley arrastrara a este banco y posiblemente a otros bancos también regionales en Estados Unidos. En el Reino Unido y Alemania se ha cerrado las sucursales de Silicon Valley Bank allá. Hay un gran temor, obviamente, en el sentido de que esto puede generar un efecto dominó que afecta a todo el resto del sistema financiero, tanto en Estados Unidos como en Panamá. Es que ahí quiero ir, licenciado, porque uno se pregunta entonces cuál es la suerte que corren otros bancos regionales, realmente cómo pudiera reaccionar el sistema bancario panameño ante una situación como esta, la seguridad que debemos tener nosotros en mantener nuestros fondos en ciertos bancos, o sea, hablarnos con una claridad meridiana sin entrar o pretender paniquearnos, porque no podemos tampoco vivir del pánico, pero sí estar como alertas ante una situación como esta, porque uno se pregunta, bueno, ¿y ahora quién responde, por ejemplo, o quién protege los fondos de una entidad privada quebrada? Claro, en el caso de Estados Unidos hay una preocupación real, en el sentido que una de las causas que llevó a esta situación es el incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ocasiona que el mercado
se contraiga, se vuelva lento. Entonces, esa mala combinación de encarecer los préstamos y la actividad económica disminuya, obviamente afecta a los bancos. Si esta situación de incremento de tasas en Estados Unidos continúa por un tiempo muy largo, probablemente va a afectar a otras entidades bancarias, porque si la gente no está pidiendo prestado, porque es más caro pedir prestado ahora, y la economía adicionalmente está lenta, los bancos van a pasar Por acá. muy mal tiempo. Entonces, eso es una preocupación real que hay en Estados Unidos en ese sentido. En el caso de Panamá, cuando se dio la crisis financiera del 2008-2009, nosotros no fuimos arrastrados hacia esa crisis, aunque no estábamos blindados tampoco, no hubo una gran afectación, porque hay tres elementos fundamentales en el sistema bancario panameño. En primer lugar, tenemos una muy alta liquidez. Ahora mismo, la liquidez de los bancos casi dobla el requerimiento legal de 30%. Tenemos un sistema bancario muy estricto. Hay mucha regulación sobre los bancos. Uno no puede tratar de pedir que el banco le financie el 100% de un proyecto. Uno Claro. tiene que aportar una parte de la inversión y correr parte del riesgo. Eso hace que los bancos se cubran en alguna situación, Ujú. a menos que estén invirtiendo en un proyecto turístico con el Estado. Necesita Licenciado, financiar el 100% de riesgo. y a ver, y Y los... en tercer lugar, Sí, perdón, es que los bancos tienen mucha precaución en el sistema bancario panameño. Eso hace que este tipo de situaciones sea poco probable que se reproduzcan y que uno piense que, ay, ya la vida. Ahora, producto de eso, van a quebrar los bancos en Panamá. claro. No ocurrió en el 2008, es menos probable que pueda ocurrir ahora. Ahora, esos activos del banco Silicon Valley serán suficientes para atender toda esa demanda de sus clientes. Los clientes todos van a querer sacar sus activos, su dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Ya definitivamente no hay vuelta atrás? Hay ahora mismo una intención, por lo menos de una entidad bancaria, de adquirir los activos de Silicon Valley Bank. El presidente Biden señaló el día de ayer que los cuentavientes no se deben preocupar, que todos iban a recibir su dinero, pero que adicionalmente el Estado no iba a recurrir a la misma práctica de la crisis financiera en la cual se nacionalizaron los bancos con fondos de los contribuyentes, se sanearon y después se devolvieron a los dueños de los bancos, creando una situación moral muy seria que algunos temen pudiera repetirse ahora. Entonces, se creó un fondo de seguro de hasta $250,000 para los clientes. Es decir, todo lo que tiene de 250,000 hacia abajo tienen sus depósitos asegurados. Ok. El tema sería lo que exceden esa cifra. ¿Qué tendrían entonces que esperar a que se liquidaran los activos del banco? Se vendieran los bonos, propiedades y demás que tenga el banco, y producto de eso, reembolsarle el dinero que pudieran tener depositado. Aquí no pasó una situación similar, licenciado, con un banco local de aquí de Panamá, Han en proporciones ocurrido guardadas. situaciones, sí, han ocurrido situaciones aquí en Panamá, eh, afortunadamente, muy escasos casos, Ujú, ujú, casos contados, en el cual efectivamente los bancos han tenido que ser intervenidos ujú. por parte de la superintendencia de bancos y se le ha devuelto, se ha procedido a la liquidación de los activos y se le ha entregado a los clientes entonces los, los depósitos. Un tema, cuando se dio la crisis del 2008-2009, producto de las situaciones inmorales que incurrieron los bancos y que generaron la crisis, hizo que con el gobierno de Obama y Biden se establecieran leyes de protección a los clientes bancarios.
para que eso no se repitiera. Pero después con el gobierno de Trump se eliminaron buena parte de esas leyes de protección para que los bancos pudieran competir, según era el discurso oficial, y esa liberalización ocasionó precisamente que se abriera una puerta para que ocurriera ahora con lo que ha ocurrido con estos dos bancos. Ahora, ¿cómo afecta esa confianza en el sistema bancario que debe tener uno esta crisis? Definitivamente, vuelvo y repito, aunque eso esté sucediendo allá, algún impacto sin duda vamos a tener nosotros, sobre todo en el tema de el alza de las tasas de intereses, porque fíjese que uno de los factores que se indican pudo haber incidido en este colapso es precisamente esa abrupta forma de alza de los intereses. Entonces, pues me gustaría su opinión al respecto como economista, cómo lo mira usted, qué proyecciones ha hecho usted de lo que pudiera impactar a corto, mediano y largo plazo nuestro sistema bancario. En serio y en broma, cuando se dio el cierre de los bancos en Panamá para toda la situación de la dictadura antes de la invasión, que los bancos cerraron, hay mucha gente que prometió que nunca más pondría su dinero en un banco. Y hay muchos colchones que dicen que son colchones millonarios. O la Porque refrigeradora, ¿se acuerda? también lo hacían como Acuérdese duros. de la refrigeradora y el congelador. Así mismo. Pero bueno, ese es un tema que, aparte de lo que se ha dado en estos días, que generaba algún tipo de preocupación, el incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, cómo eso podía afectar al sistema bancario panameño. Eso hemos señalado y hemos demostrado que de hace mucho tiempo en Panamá, el saldo de los depósitos bancarios excede al saldo de los créditos. ¿Eso qué significa? Los bancos, para prestar a sus clientes, están usando el dinero de sus propios clientes. No es que, como algunos dicen, no, es que como usamos dólares, nosotros como que ir a Estados Unidos a buscar dinero para poder prestar a los clientes. Eso no es cierto. Ellos utilizan el propio dinero de los clientes para prestarles. Y aparte de eso, como hemos señalado, la liquidez de los bancos en Panamá es altísima. Los bancos no tienen problemas de dinero en nuestro país. De manera que no se justifica en absoluto algún tipo de discurso que diga que como consecuencia del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, tenemos que incrementarle las tasas de interés a los clientes en Panamá. Eso es pura especulación. Porque si fuera así, cuando se dio una situación en que las tasas de interés subieron 0,25%, ¿por qué en Panamá las tasas aumentaron 0,75%? Y después que la Reserva Federal disminuyó la tasa de interés a cero, los, los pocos bancos que hicieron eso, porque tampoco fue algo generalizado en el sistema, los pocos bancos que hicieron eso, ninguno le redujo la tasa de interés a sus clientes porque, como bajó en Estados Unidos, ahora vamos a bajar aquí. Entonces, eso demuestra que no es cierto ese efecto directo que hay entre Claro. incremento en Estados Unidos y incremento aquí en Panamá. Licenciado, leyendo un tuit del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que subió en sus redes, señaló que él solicita a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, el stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país. ¿Usted qué opina de eso? Eso sí es un problema grave, Edna. Cuando tienes un sistema de pensiones administrado por empresas privadas y que invierten en mercados de valores. Eso fue lo que ocurrió en la crisis 2008-2009, en la cual una gran cantidad de fondos de pensiones se fueron a la quiebra. Por eso uno va a Estados Unidos
y ve tantas personas de mucha edad trabajando, porque ya estaban listos para jubilarse y algunos ya estaban jubilados y de pronto todo el dinero desapareció producto de la especulación y mal manejo de los bancos norteamericanos de esos fondos de pensiones. De manera que aquellos países en los cuales eh, las pensiones son administradas por empresas privadas, en Panamá no ocurre eso, y que tienen fondos en Estados Unidos que se manejan a través del mercado de valores, entonces sí es cierto que deben poner las bardas en remojo y tomar alguna medida de precaución, porque si se diera el efecto dominó, que algunos piensan que se pudiera dar, entonces se podría volver a dar esa situación que ocurrió en el 2008, en la cual las pensiones desaparecieron. Y en el caso de Panamá, por ejemplo, ¿qué pasaría? Eso en cuanto a Panamá, pero también quiero su interpretación, por ejemplo, en cuanto a lo que señaló la Reserva Federal de Estados Unidos, que dijo que iba a rescatar a sus clientes. Esto realmente, de alguna manera, pues traería la tranquilidad para aquellos pues personas que pudieron estar teniendo sus dineros en estos bancos que se han ido a la quiebra o se han desplomado. Sí, precisamente el mensaje del presidente Biden ayer y de la Secretaría del Tesoro apuntan a eso, a tratar de transmitir el mayor nivel de tranquilidad y confianza entre los usuarios del sistema bancario y financiero en Estados Unidos, en el sentido que estos pueden ser casos aislados que pueden ser enfrentados con los mecanismos que el gobierno de Estados Unidos había creado para estas situaciones y no se dirá nuevamente lo que ocurrió en Estados Unidos en la crisis de 2008-2009 y que de hecho el presidente Biden decía ayer que las cosas que se liberalizaron durante el gobierno de Trump debieran volver a establecerse para darle a un mayor nivel de seguridad a los clientes bancarios. Entonces ellos sí han hecho el mayor esfuerzo posible en señalar que los clientes de estos dos bancos no van a quedar desprotegidos, que van a recuperar su dinero para que no se dé esa incertidumbre, esa duda que genere pánico en los clientes de otros bancos y que de verdad generen una catástrofe financiera nuevamente en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los accionistas, licenciado, por ejemplo, en este escenario? ¿Cómo quedan? Ese es precisamente el tema que uno señala, el problema moral, que se da este tipo de situaciones que afectan a los clientes y no pasa nada con, con los dueños de los bancos, con los gerentes de los bancos. No ocurre mucho. Solamente se busca un mecanismo de resarcirle a los clientes su dinero y al final del día no es poco lo que le puede ocurrir a estas personas que al final del día fueron los responsables que no preveyeron lo que venía, no Ujú. tomaron las medidas que correspondían y entonces quedan así como que nada hubiera pasado. En, en la crisis del 2008, el gobierno agarró los bancos, los nacionalizó. El primer país capitalista del mundo nacionalizó los bancos. En ese tiempo estaba Chávez en el poder. Si Chávez hubiera hecho eso en Venezuela, hubiera sido un escándalo mundial. Pero en Estados Unidos no pasó nada. Ellos nacionalizaron los bancos, usaron dinero de los contribuyentes para sanearlo, todos los problemas que tenían. Los dueños estaban prácticamente de vacaciones, esperando que el gobierno terminara de sanear sus bancos y después se devolvieron como si nada hubiera ocurrido. Eso fue lo más inmoral que ha podido suceder y que las personas están preocupadas que algo así vuelva a suceder nuevamente en este caso. El real problema y preocupación, yo diría que efectivamente es que la Reserva Federal siga incrementando la tasa de interés. Eso sí va a hacer, eso sí puede afectar a los bancos y crea una situación de cuidado en el sistema bancario internacional
que de rebote algo nos pudiera tocar también. Pero además la inflación, porque se señala que esa inflación que está manejando Estados Unidos de alguna manera también está jugando un papel importante en esta alza de intereses, licenciado. Y usted señaló de que este señor Peter fue quien como que crea esa aura de preocupación y de alerta y la gente corre, es lo que entendí, corre a sacar su dinero. Situaciones o proporciones guardadas pudiera ocurrir en un momento determinado. Yo recuerdo en una ocasión, yo no sé, la gente como que se sintió incómoda, no voy a decir el banco, por alguna situación que ocurrió con un banco en particular. ¿Te recuerda? Que la Ujú. gente se les quitaron su fondo y la gente entró en caos, ¿no? En crisis, porque no podían ni siquiera hacer uso de su dinero y cuando fueron a ver su cuenta estaba en cero, la gente amenazó con ir a retirar todo su dinero. Si eso llega a pasar en un banco, licenciado Moreira, ocurriría una situación similar. Ese banco entraría en crisis, colapsaría, se quedaría sin fondos. ¿Qué pasaría? Sí, bueno, hay dos preguntas. La primera sería el tema de la inflación en Estados Unidos. Ujú, Normalmente cuando se da un alto nivel de inflación, la práctica es aumentar la tasa de interés. Eso baja el nivel de actividad de la economía y detrás de sí lleva una disminución de el nivel de inflación. El problema que yo señalo aquí es que esa inflación que se está generando, que están sufriendo los consumidores norteamericanos, no es generada realmente en Estados Unidos, sino que es una inflación importada producto de las medidas que se han tomado contra la Federación de Rusia por el tema del conflicto bélico en Ucrania, que ha hecho que los precios aumenten en Estados Unidos. Así que por más que ellos sigan aumentando las tasas de interés, esa inflación no va a disminuir, porque no es responsabilidad del mercado norteamericano. claro. A medida que sigan esas sanciones, va a seguir encarecido el petróleo y los precios van a seguir arriba. En el caso de Panamá, no sé si recuerdas, el cierre de los bancos se dio porque se corrió un rumor que el general Noriega iba a utilizar los dólares que estaban en las cuentas de los bancos e iba a tomarlo como garantía para imprimir papel moneda Balboa. Ujú. Eso hizo que la gente fuera Corriendo al banco a sacar su... estampida, Sí, corriendo sí. a sacar su dinero. Ujú. Y eso se llama en banco una corrida. Van todos al mismo tiempo a sacar su dinero. Ningún banco del mundo tiene en sus bóvedas la cantidad de dinero para darle a cada uno de los clientes uno a uno así en fila, uno detrás del otro. Porque como hemos señalado, el banco mantiene solamente una fracción de los depósitos y el resto le invierte para poder pagarle interés a los clientes y para poder generar sus ganancias. De manera que solamente los que van de primero pueden sacar el efectivo Los y los que demás, van después tienen, no, ya no tendrían cejo, posibilidad de tener efectivo cejo. porque los primeros sacaron todo el efectivo. Entonces, para evitar que se afecten los clientes de atrás, entonces se cierra el banco para evitar la corrida y Claro. si hay que liquidar el banco, que no hay posibilidad ya de sanear el banco, entonces se reparte por igual tanto el efectivo como el producto de la venta de las propiedades del banco, la recuperación de las inversiones y demás, y no haya algún beneficio hacia algún sector en particular que fue primero a retirar su dinero antes que los otros. Licenciado, me tengo que ir a un cambio, pero sí quisiera pedirle sus conclusiones en cuanto a esta situación y si usted, pues, dentro de esa expertise que tiene, siente alguna preocupación o puede transmitir tranquilidad o recomendaciones al respecto de esta situación para todos los oyentes
pues precisamente para estar alertas. Pero permítame, son las 3:39, vámonos al cambio y al volver, sus conclusiones. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Conclusiones con el licenciado Raúl Moreira. Él es economista y profesor de Economía y Finanzas, precisamente pues hablando de esta situación que nos debe realmente llamar a la preocupación, no para entrar en pánico, pero sí para, como dice el profesor, poner las bardas en remojo sobre la quiebra de bancos en Estados Unidos y sobre todo las posibles consecuencias o afectaciones en nuestro sistema bancario. Sus conclusiones, licenciado. Es poco probable que se dé un efecto dominó en el resto del sistema bancario en Estados Unidos, producto de lo que ha ocurrido en estos dos bancos, pero sí llama a preocupación la continuación del incremento de las tasas de interés, porque como señalábamos, eso no va a bajar la inflación en Estados Unidos, pero sí va a afectar el nivel de la economía y detrás de eso a la actividad bancaria en los Estados Unidos. En Panamá, reitero, hay que mantener los niveles de vigilancia y precaución de lo que ocurre en Estados Unidos, pero el nivel de regulación, la alta cautela de los bancos en sus operaciones y la excelente liquidez de los bancos en nuestro país no hacen presagiar algún tipo de contagio directo de lo que está pasando en Estados Unidos y que pudiera afectar el sistema bancario nacional. Ahora, licenciado, algo al margen de esto que hemos conversado y como economista, hay un sentir que no creo que sea percepción ni sentir, mejor dicho, una realidad, de que han incrementado los costos en todos los rubros aquí en nuestro país. Se está sintiendo el supermercado mucho más caro, los insumos que uno utilice para útiles personales en sí. O sea, ya se siente este tema y que no sé realmente con qué guarde relación. Usted me dirá, bueno, la crisis de la guerra de Ucrania, no sé qué, no sé realmente si eso verdaderamente es el único factor o hay otros factores que están incidiendo en que sintamos que ya la plata no está alcanzando y que el supermercado está a otro nivel. Sí, ese es un tema delicado en nuestro país porque recientemente se dio una publicación eh, por parte de la CEPAL y que el gobierno publicitó ampliamente en el sentido que Panamá, con un nivel de inflación medido a través del índice de precio del consumidor, tenía una inflación de apenas 1.7% con relación al año anterior, lo cual hacía que fuera el país más barato en América Latina. Y el ciudadano común y corriente decía, pero ¿cómo puede ser posible eso si yo siento que la vida está cara? Uh-huh. De hecho, sí, lo que sucedió fue que se tomó una fotografía del índice de precio del consumidor en el mes de octubre, donde era 1.7 efectivamente, pero si la fotografía se hubiera tomado en el mes de junio, cuando el IPC estaba en 5.2, la conclusión iba a ser radicalmente diferente. Pero es que lo que sucede, Edna y estimados radioescuchas, es que desde el mes de marzo, en nuestro país, mes de marzo del 2022, se han dado 23 meses seguidos en el Subsidio. cual el índice de precio del consumidor ha aumentado. No hay ningún mes en el cual haya disminuido con relación al año anterior. 23 meses seguidos de incremento. El de ahora se suma al incremento del mes pasado y el mes que viene se suma el de incremento ahora. Eso ha hecho que en estos 23 meses los precios en nuestro país hayan subido desde marzo hasta diciembre del 2022 un 56%. Eso es terrible. Uh-huh. Y si tomamos solamente en el año 2022, el incremento total fue de 34%. De manera que
la población tiene por qué sentirse que las cosas están caras, con independencia de la propaganda oficial que dice somos el país más barato de América Latina. Ya no Entonces, se siente así. sí hay muchos factores que están incidiendo en este tema. Obviamente, el tema, la guerra en Ucrania ha hecho que el precio del petróleo haya aumentado, y como el petróleo se usa para hacer casi todo, entonces se da un incremento generalizado de precios también en la producción de alimentos, el incremento de fertilizantes y demás. Durante un tiempo, no sé si escuchaste un tema que había, que producto de la pandemia, los fletes navieros habían Sí, disparado, y como consecuencia de eso, los precios del artículo también se habían disparado. ujú. Pero ¿qué resulta ahora? Que los fletes han vuelto a niveles parecidos o incluso menores que los del 2019. Y Y los tú no ves precios sí, y los precios no a bajan, se nadie. mantienen. Pero ahí es a donde está Ninguno la de los pregunta, empresarios que ¿quién usaron como está referente, velando? ¿Quién efectivamente. está velando porque esos precios vuelvan a bajar, a estabilizarse? O sea, o sea, suben los precios y así se mantienen. Y aquí Sí, ninguno. nada pasa. No hay nadie que realmente eh, proteja al consumidor sobre estas situaciones. Nada más nos limitamos a decir, ni siquiera a dar información a la gente de por qué es lo que está pasando. Nada más te dice que aumentó el precio en este súper y en el otro, pero real información no hay. Entonces, en este sentido, en el cual estamos a merced de estas situaciones, solo queda que estas asociaciones de consumidores realmente se unan, porque ocurre algo, existe algo que se llama soberanía del consumidor. A mí nadie me obliga a consumir un determinado producto. Así es. Yo busco algún producto. Lastimosamente, el panameño se ha criado una situación de, porque mi papá y mi abuelo usaban este producto, yo voy a seguir usándolo con independencia de que este esté subiendo de precio. Eso no debe ser así. Tú tienes que buscar una alternativa que tenga la misma calidad que ese producto, pero que sea más económico. Hay países como, por ejemplo, Argentina, sube el precio del tomate y los consumidores dicen bloqueo al tomate. Ujú. Sí, exacto, exacto. Sí, como una manera de Nadie castigo, consume ¿no? tomate de precios, Sí, pero el consumidor tiene la famosa expresión, ¿qué vamos a hacer? Ellos son así y no hacemos nada. así es. Pero si hay mecanismos que podemos hacer para que Arroz esas con huevo, claro especulaciones que que nos sí. afectan. Arroz con huevo o con salchicha. O sea, buscar la manera de ver cómo uno hace, porque de verdad que en esa parte, cuando uno va al supermercado, en lo que es la proteína o en lo que es los útiles de aseo personal, de limpieza, madre mía. Será mejor que uno vea a ver cómo cuide eso que le dure a uno por lo menos 2 meses, porque el supermercado sale comprando lo mismo, uno siente que se le va un mundo de dinero. Es increíble, licenciado. Y uno de los renglones que más ha aumentado es la comida fuera del hogar, en el renglón de hoteles y restaurantes, Ujú, en conjunto con alimentos y bebidas. claro. Pero también me han señalado que una de las causas es que el nivel de alquileres que pagan los restaurantes también se ha Se ha disparado a una incrementado. barbaridad. Claro, y nos trasladan eso a nosotros, los Eso ellos trasladan consumidores. ese precio al consumidor. Así es. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. De verdad qué gusto conversar con usted y que nos haya podido orientar y compartir, por supuesto, su opinión con relación a esta situación y como economista compartir también su visión. Gracias. Que tenga muy buena Siempre un tarde. gusto, igual, Bienvenido siempre. siempre un gusto poder participar. Saludos. Excelente. Buena tarde. Buenas tardes. 3:55 avanzamos porque la profesora Isis Caballero, secretaria general de la Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales de Panamá, nos acompaña, ya está aquí conectada en esta sala virtual para hablarnos un poco acerca de esta distribución del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación y además pues hablarnos Hablarnos con, con rela- relación.
con relación a lo que es el tema de cómo funcionan las asociaciones de padres de familia en los colegios. Profesora, buena tarde, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes, licenciada. Muy bien, gracias a Dios. Iniciando el nuevo año lectivo 2023. Sí tenemos muchas preocupaciones en este momento. Nosotros, los centros educativos, nos manejamos, los directivos, con el FESE. Sí. Especialmente con el FESE. Aunque hay otro tipo de cuenta dependiendo de las instituciones educativas. Esta es una de las que podríamos decir que llega a todos los planteles y la misma tiene que ver con dos tipos de cuentas. Fondo de matrícula y bienestar estudiantil. Sí, entiendo precisamente, permítame, entiendo precisamente que este año se depositaron 7.8 millones de dólares y quisiera pues precisamente entrar a preguntarle cómo es que este dinero debe ser distribuido y el impacto o beneficio que se espera tengan esta cantidad millonaria, este recurso importante que se ha depositado en el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación. Sí, es importante que la población sepa que cierto que están depositando partidas, pero son partidas viejas. En el 2022 solamente nos habían depositado una partida y con esa partida nosotros tuvimos que ver las problemáticas que tenía el centro educativo. En el mes de febrero, algunos centros educativos en el mes de enero, otros en el mes de febrero, otros nos informan que no les ha llegado y la tercera partida del 2022 aún no se ha depositado. No tenemos la primera partida del 2023. Esta partida tiene que ver con todas las necesidades que tiene un centro educativo y tenemos que desglosarla, como le venía explicando, en dos tipos de cuentas para dos tipos de necesidades. Pero la que tiene que ver con las mejoras en los centros educativos, especialmente con infraestructura, se tiene que hacer con el fondo de matrícula. Pero cuando nosotros vamos a ver cuántos estudiantes tiene un centro educativo y cuántos les tocaría por estudiante al centro educativo, entonces veríamos que si les tocaba $24,000 anuales y en el 2022 se depositó 8,000, quedarían pendientes prácticamente 16,000. Se ha depositado una más, pero los problemas vienen de arrastre porque si nosotros no le damos solución en el momento, obviamente lo mismo se van acrecentando. Estaban hablando de muchos millones de dólares, pero sepan que hay centros educativos que tienen más de 3,000 estudiantes. Multiplique esta cantidad por la cantidad de estudiantes que deberían depositarle y la cantidad de colegios que nosotros tenemos a nivel nacional, realmente esto al subdividirse no es mucha. Pero tras todo esto, la falta de fondos. ¿Y por qué falta de fondos? Porque antes los centros educativos podíamos manejar la solución de problemas que se nos venían, que eran más grandes, con lo llamado partida extraordinaria. Pero ahora nos indican que nosotros no podemos hacer partidas extraordinarias. Es decir, que si queremos solucionar los problemas grandes que tiene un comedor escolar en los pasillos, daños grandes que quizás tendríamos que tumbar una infraestructura o para volver a crear otra, o aquellos estacionamientos que se pasaban de $25,000, ya no lo podemos hacer. Tenemos que ver cómo les vamos haciendo los maquillajes al colegio con los poquitos recursos que tenemos, porque todos los directivos antes se nos daba la oportunidad hasta de solicitar si era posible a aquellos que podían, porque con tanta burocracia nosotros no es cierto que lográbamos tener 3 partidas al año, pero ellos en papeles tenían escrito que podíamos pedir hasta 3 partidas al año, lo que significaba que 30,000 era el máximo, multiplicado por 3 eran 90,000. Ahora, esos decretos mejoraron y nos permiten que hagamos partidas extraordinarias, es decir, proyectos de mejora del centro educativo por alrededor de $50,000, pero eso nada más quedó ahora en papeles. Ahora salió el papel de mejora al decreto, pero no nos permiten hacer las compras con las partidas extraordinarias. Esos proyectos no van. Por lo tanto, debería el Estado, o por lo menos los que representan las altas autoridades, presentarnos los proyectos regionales que tienen para saber qué centros educativos tienen contemplados hacerles las mejoras, porque no podemos hacerlo con esos recursos que son para solucionar, y desde ahí nosotros tenemos que comprar todo lo que son los insumos de limpieza, tenemos que comprar todo lo que sería también
bioseguridad. Claro. Tendríamos que ver qué mejoras le hacemos al mismo colegio en sí, y esos recursos al final se convierten en nada, porque usted sabe que a la hora que nosotros vamos a comprar, pues las cotizaciones, todo está sumamente caro. Claro. Si para usted en su hogar comprar 2 cosas es caro, imagínense para nosotros que queremos solucionar para un colegio que puede tener 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 estudiantes, pues no nos alcanza. Claro. Entonces esperemos que nos lleguen los recursos, puesto que se ampliaron las partidas para el Ministerio de Educación, y eso lo vimos en lo que sería la mesa del diálogo. Sí. Entonces sí tenemos grandes preocupaciones. Aparte de todo esto, que en los centros educativos a veces nos ayudamos, claro, con lo que serían los kioscos escolares, y ahora nos están diciendo sí, que posiblemente lo mismo se van a subasta. sí, Y la subasta permítame, implica que se claro. van a ir a un fondo común del Estado, que no va a llegar al colegio. Permítame, profesora Isis, necesito irme al minuto 60, pero manténgase con nosotros para continuar con esta entrevista y pues ya la parte final, no solamente para que nos hable de la distribución que ustedes esperan se dé y el funcionamiento de las asociaciones de padre de familia en los colegios. Vámonos al cambio y al minuto 60, y al volver continuamos con la profesora Isis Caballero, secretaria general de la Asociación Nacional de Directivos de las Escuelas Oficiales de Panamá. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
la de profesora Isis Caballero, quien es secretaria general de la Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales de Panamá, porque importante es conocer cómo se distribuye entonces los recursos del FESE. La escuchamos, profesora. Profesora Caballero. Sí, cómo no. Dentro de la forma de distribuir los recursos del FESE, nosotros vamos a ver en la ley, en el decreto 38, en el artículo 30, que los fondos asignados a cada centro escolar son provenientes del seguro educativo, especialmente el 94%, del 27% del seguro educativo y cualquier otra suma que les sean asignadas. La misma son para dotar y rehabilitar, darle mantenimiento a los centros educativos, a las infraestructuras, a los equipos tecnológicos, a los libros si es necesario. Y lo que si nosotros hemos manifestado que ya los recursos no nos están alcanzando porque antes se nos dotaba del FESE, pero también se nos daban las partidas extraordinarias. Ahora no sabemos cómo le vamos a hacer para mantener grandes colegios solamente con el FESE. Podrían hacer la práctica con cualquier centro educativo. Y nada más con ver el recurso que nosotros necesitamos para papelería, para tinta, para los insumos de apoyo a los estudiantes, para mejorar los equipos, para mandarlos a arreglar, para que si necesitan los aires acondicionados, comprarlos, instalarlos. ¿Por cuánto sale? Pues nada más con un poquito de eso se nos agota, así que no es suficiente. Una pregunta, profesora Caballero, y me disculpa. Antes el problema, entiendo yo, que era que no ejecutaban, no utilizaban. No, la verdad, lo que pasa es que toda la verdad no se dice. Y nadie se atrevía, entiendo yo, ¿no? Según lo que hemos conversado aquí con miembros del Meduca, que no se atrevían a utilizar el fondo porque no quería que los pusieran a bajar y a subir escalera. Ahora le escucho usted diciendo que es que no alcanza el dinero, pero entonces creo que toda la verdad no se ha dicho. ¿Cuál es la verdad? Y nosotros somos sinceros, basados en nuestra experiencia. Estamos al frente de los centros educativos, nuestra asociación, y sabemos la realidad. Uno, para poder comprar es todo un protocolo. Primero, que el equipo de mantenimiento del Ministerio de Educación tiene que llegar a los centros educativos. Tiene que revisar que la necesidad existe y te tienen que entregar una evaluación. A veces llegan a los centros educativos, pero la evaluación tarda tiempo que le entreguen. A veces no tienen suficiente personal para que lleguen a los centros educativos y saber que realmente tú necesitas esa cobertura eléctrica, cuánto necesitas, qué se va a ir, cuáles son los materiales que tienes que comprar, qué es lo que tú necesitas para plomería, qué es lo que tienes que hacer para cambiar los baños que ya han colapsado, los tanques sépticos, todo esto, pero eso requiere evaluación. Hasta para comprar la simple computadora, el equipo tecnológico del Ministerio de Educación llega al centro educativo. ¿Pero eso es bueno o es malo? ¿Usted no considera que es positivo para mayor transparencia? Es muy positivo, muy positivo, pero lo malo está en que ellos no tienen suficiente personal especializado para que llegue a los centros educativos. Te puedes quedar mucho tiempo a veces esperando que ese personal llegue porque tú no puedes agarrar la plata del Ministerio de Educación e irte a comprar como si fuera con el recurso de tu bolsillo. Tú tienes que esperar la evaluación. Si tú no la esperas y tú ejecutas sin esto, tendrás que pagarla de tu bolsillo, pero esto no está permitido. Entonces, ahora, profesora, para entender, sí, disculpe que le interrumpa, para entender, se hace una solicitud planteando obviamente la necesidad y tiene que ir alguien a inspeccionar que la necesidad realmente está. Exactamente. Ellos tienen especialistas, se supone, pero hay áreas, hay regiones educativas que no los tienen. Hay regiones educativas que prestan el personal que tienen de mantenimiento a otras regiones. Y uno de estos casos es Veraguas. Veraguas casi siempre le ha prestado a provincias centrales para arreglar los carros, para las necesidades de plomería, para la necesidad de electricidad, porque algunos no lo tienen y al no tenerlo, los centros educativos se quedan en fila para esperar que vengan a hacer la evaluación. Una vez que hacen las evaluaciones, te vas con el otro protocolo que es el proceso de compra. No es que los directores no ejecutan, sí se ejecutan, pero posterior a todo esto y que tú vas a las cotizaciones, ahora tenemos un decreto 34 que salió hace poco que nos permite hacer 3 cotizaciones fuera cuando no llegas a los $10,000, fuera de toda compra electrónica. Esto ya se está terminando el periodo
pero por lo menos podríamos ir. Y luego de que ya estábamos como más tranquilos, y la señora ministra y su equipo de trabajo podrían afirmar de que las compras se ampliaron, que lo pudimos comprar cuando nos saltaron un poquito el protocolo, porque en el sistema de Panamá Compra, nosotros también hemos denunciado que existen cantidades de empresas que tienen los únicos insumos a los que podemos adquirir y que tenemos que comprarle a ellos sumamente caro. Por ejemplo, si nosotros necesitamos una silla plegable, tú la podrías conseguir en 15 hasta $20 en un almacén de la localidad y tú la consigues en el sistema de compra en línea hasta en $60. Por lo tanto, los recursos se nos van a agotar más rápido. Nos dieron este espacio hasta marzo para comprar con cotizaciones, pero posteriormente apareció otro decreto que nos puso una traba donde tendrían que tener factura electrónica estos centros donde tú ibas a cotizar. Por lo tanto, hay regiones educativas como Los Santos, como Herrera, como Coquele, que prácticamente no tienen empresas que tengan facturas electrónicas. Ahora es que se están implementando y al no tenerla, pues te queda que no te quieren ni cotizar porque saben que esto no va a pasar. Okay. Entonces tenemos que romper esto. Se nos ha dado nuevamente unos días para comprar nuevamente por cotización. Estamos como en corredera de tiempo porque se nos está agotando el decreto. Okay. Pero necesitamos, mire, necesitamos la plata, necesitamos el tiempo, necesitamos el personal de mantenimiento. Es que nosotros no decimos que no sea malo, nosotros sí queremos que sea así, pero que si esa es la forma, entonces que se cumpla, es decir, que lleguen a los centros educativos, que hagan las evaluaciones, que presenten los informes de lo que se tiene que comprar, que serían las evaluaciones, todo el estudio técnico, y nosotros vamos a seguir ejecutando. Y es que nosotros lo hacemos, no le tenemos temor. Es más, podríamos retar a lo que sería el representante de la Defensoría del Pueblo, que él se ha atrevido a decir que lo que pasa es que los centros educativos necesitan nombrar administradores. Para nosotros es una falta de respeto de este señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido que aprender muchas cosas en el camino, pero sacamos al frente los centros educativos. Y no se trata de que no sabemos administrar, se trata que no contamos con el apoyo porque esto es una maquinaria. Estamos con el recurso a lo poco que tenemos en el momento, pero a nosotros no nos llega el equipo técnico adecuado para seguir caminando. Y luego, cuando ya tú has pasado, si tienes la suerte de tener la evaluación, vamos a decir mantenimiento, revisó, vio que los baños se están colapsando, que hay que cambiar las de letrina, cuántas hay que cambiarlas, qué hay que cambiarla, qué hay que comprar, lo tiene que cotizar, lo tiene que subir, pasar el proceso de que cumplimiento o contraloría lo estén revisando. Esto pasa por diferentes firmas y muchas veces, en otras ocasiones donde se tiene que comprar en línea, a veces se quedan desiertas si no le encuentran, o en otras ocasiones son sumamente caras, donde tú por responsabilidad dices yo no lo voy a comprar, es de mala calidad y es muy caro. Entonces, nosotros estamos manejando y administrando los fondos del Estado en nuestro colegio y nosotros no podemos ser irresponsables de comprar algo que puede costar $60 en el mercado en un precio como de $200 que muchas veces se sube. Profesora, entonces yo creo que las verdades hay que escucharlas de ambas partes. Ellos pintan porque es la forma más fácil que tienen, echarle la culpa al director, porque el poder siempre lo ha hecho, pero no es así. Profesora, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero muchas veces con ataduras. Profesora, y algunas ante esos obstáculos que usted hoy nos comparte, ¿qué propuestas han hecho ustedes a ver si se mejoran la hoja de ruta, la logística de compra, los mecanismos y que los tomen en cuenta? Porque al final, como bien dice usted, ustedes son los que están al frente, están en el día a día, saben identificar las necesidades, pero pues obviamente una cosa es estar acá, otra cosa es estar, como dice, los mandos medios, que son los que tienen que resolver. ¿Ustedes han propuesto algunas posibilidades o alternativas que les permitan hacer todo mucho más rápido? Siendo obviamente llevando todo con los controles necesarios, ¿no? Mire, los directivos muchas veces tenemos que pasar pena tocando puertas para que nos ayuden cuando sabemos que hay un protocolo difícil, porque tenemos situaciones muy especiales con nuestros estudiantes y lo primero que buscamos también es la parte de su bienestar, de que estén bien. Como asociación somos personas muy responsables y le hemos entregado a la señora ministra propuestas de mejora. Hemos solicitado, 1,
¿Cómo nos hemos ayudado internamente? Con los kioscos escolares también nos ayudamos internamente. Sin embargo, ahora nos señalan de que tienen que irse a lo que serían las subastas. Nuevamente les repetimos porque estamos preocupadas. Con esta subasta, los fondos de la escuela van a pertenecer a un fondo común del Estado. Y de allí nosotros los perdemos. No sé cuánto protocolo tendrías que hacer para que te devuelvan un centavo. Otra cosa es que necesitamos que se nombre más personal de mantenimiento en las diferentes regiones educativas para que los mismos hagan sus evaluaciones. Que las evaluaciones, una vez entregada la nota a las direcciones regionales, no deberían pasar de 8 días para que asistan a los centros educativos y presentarlo. Una vez que ellos lleguen a los centros educativos, no deberían pasar de 3 días hábiles, porque el mismo día ellos ya recogieron la información o pueden dirigirse con la hoja de ruta a los centros educativos y ponerle sello para que le entreguen y que nosotros ejecutemos. Necesitamos que vuelvan las partidas extraordinarias a los centros educativos. Si no, se nos van a ir cayendo los colegios porque nosotros no podemos seguir trabajando con curitas, que es lo que nos da el peso. Nosotros necesitamos los proyectos aquellos grandes. Y si en algún momento tomaron esta partida para desviarla a los colegios, que eran los más pequeños, considero que estas situaciones son problemas estatales, pero el mantenimiento grande de los centros educativos tiene que darse, se tiene que hacer. Nombrar personal administrativo también en centros educativos de mediano y grandes tamaños. Si directamente ellos tienen personal de plomería, también son recursos económicos que se economizaría cada uno de los centros educativos porque ya no tienes que contratarlo y también de pagarlo. Que realmente nos escuchen a los directivos, porque muchas veces estas sugerencias que nosotros le hacemos pasan desapercibidos y cuando los problemas ya se han convertido en un caos es que corren a apagar fuego y esto no debe ser. Bien, y le agradecemos, profesora Caballero, porque siempre es oportuno, bueno, conocer desde todos los puntos de vista y la realidad que viven también o que plantean quienes están pues al frente de la administración de los planteles educativos. Muchísimas gracias y buena suerte. Buena tarde. Muchas gracias al licenciado Ricardo, licenciada Edna, bendiciones. Y buena suerte también, Ricardo, porque también, realmente sí, con esta sí, situación, no exacto. Gracias, licenciada, profesora, muy buena tarde.